En esta ocasión, el libro de los Efesios, el capítulo 2. Antes de comenzar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, a quien nos guíe en este estudio para que juntos podamos comprender lo que Él nos está diciendo en estos últimos días. Antes de comenzar, le pedimos en el nombre de Jesús. Abran sus Biblias entonces al capítulo 2 del libro de los Efesios, donde nos habíamos quedado, y en el capítulo 1 habíamos visto cómo Pablo muy elocuentemente le habla a los elegidos, a los escogidos de Dios que vivían en ese entonces en esa tierra de Efeso. Él les ilustra cómo estos han sido predestinados, escogidos desde antes, así como se dice en el capítulo 8, versículo 27 de los Romanos. Tú has sido predestinado y juzgado desde antes para hacer un trabajo. Ese trabajo consiste en ser testigos de Jesús cuando venga este falso Mesías. Con esos pensamientos entonces, abran sus Biblias al capítulo 2, versículo 1, libro de los Efesios, y leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este capítulo 2 se trata acerca de la vida de él elegido antes de venir a la verdad de Cristo, antes de que en esta edad mundial Él nos seleccionara y nos sacara del caos que hay en el mundo. La naturaleza del elegido antes, la intervención de Cristo en tu vida y la vida del elegido después. ¿Cómo? Por medio de la gracia del Espíritu Santo, por medio de nuestro Padre, que nos ama desde el principio. Continuando, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? Fueron aquellos que no quisieron nacer de mujer. Génesis capítulo 6. Los Nephilims, se dice, de los cuales vieron a las hijas de los hombres, las tomaron como esposas y salieron los Gibar, esos gigantes, ¿verdad? Esos vendrán nuevamente con Satanás. San Judas nos habla de eso en ese capítulo, el libro con un capítulo, San Judas, donde nos habla de estos que vienen con Satanás. Capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 7 en adelante. Viene Satanás y sus ángeles vienen a este mundo a engañar el mundo, ¿verdad? Dentro de poco. Continuando. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, los primeros que se rebelaron fueron aquellos hijos de desobediencia, capítulo 6 de Génesis, y después muchos, aún los escogidos. Ponte a pensar, Pablo, él era un asesino, él quería matar cristianos, era su voluntad, ¿me entiendes? Hasta que Cristo hizo una intervención directa en la vida de Pablo, de la misma manera como Él interviene en tu vida. Tú sabes de lo que estoy hablando. Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el amor con que Él nos amó desde el principio, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Acaso dice por el trabajo que hiciste tú en el mundo que existió? ¿O el trabajo que hiciste tú antes de entrar a esta verdad? No, hermano. Escogido por gracia, por lo que hiciste en ese mundo que existió, que sospecho te enfrentaste contra Satanás en el nombre de Dios. Piedras de fuego. Ezequiel 28.
y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la oportunidad que tenemos de tomar en esa salvación. Muchos van a caer en la segunda muerte que se describe en el libro del Apocalipsis. Vemos cómo después de la edad del milenio, después de haber aprendido todo, después de haber sido enseñados, aún así, muchos van a seguir a Satanás y van a ser destruidos en el lago de fuego. Ya no lo necesitamos, no te preocupes. 7. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, en la edad milenial y en la edad eterna, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién escoge? El Padre por medio de Jesús. Él escogió los apóstoles, Él escogió a sus elegidos. Capítulo 17, libro de San Juan. Léelo por tu propia cuenta. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 27 al 30. Hemos sido prejuzgados desde antes de la fundación de este mundo, antes del carabole, esa rebelión de Satanás, ¿me entiendes? En ese momento fuiste tú escogido. No porque eres el más hermoso o la más hermosa. Escucha, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí viene la intervención y la transformación del elegido a una nueva persona. ¿Me entiendes? 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, esa era la manera antigua de transformarse en otra persona, en la persona espiritual, ya no más de la carne, pero espiritual. Esa era la parte vieja. Ahora, por medio de Cristo y nuestro Señor, y porque Él escogió, así es como nos transformamos. Si tú quieres y aceptas la verdad del Padre, y si tiene oído para escuchar y ojos para ver lo que la palabra de Dios dice, y no lo que el mundo dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza estabas y sin Dios en el mundo. ¿Acaso no te acuerdas? Dime tú si no te acuerdas. Cuando caminábamos sobre este mundo sin guía, sin amor, sin paz, sin que nadie nos diera una palabra de aliento, sin que la palabra de Dios te hablara y te diga, sal de la confusión de este mundo, que tengo algo mejor para ti. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, no por tu obra, ni porque fulano dice, o sutano dice, o porque el reverendo este, o la reverenda aquella. No, por la sangre de Cristo, la única manera, hermanos. Continuando. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dos pueblos, Israel y Judá. Esos dos se van a unir, se va a volver una nación bajo el mando y el liderazgo de Jesús, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea, Satanás ya no va a controlar este mundo. Él ya no va a influenciar las mentes de las personas y a agobiarlas espiritualmente. Mira el mundo a través, míralo y dime tú qué es lo que ves. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, por medio de Jesús, los une y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Espíritu con mayúscula, por medio del Espíritu Santo, con la guianza de Jesús podemos entrar al Padre. Así que, continuando, escucha, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que nos volvemos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Te pregunto yo a ti, hermano, ¿quieres tú ser parte de los eventos más grandes que van a suceder en la historia humana? ¿Quieres ser parte tú de ese pueblo, del verdadero Israel y no lo que está en el Medio Oriente? Esa nación, ese templo que Él está construyendo hoy en día, Él está llamando a la gente. La gente sabe que algo está sucediendo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Acaso dice de fulano de tal o de sutano o de aquel, los apóstoles modernos? No, hermano, los apóstoles ya están. Los profetas ya están. No se necesitan más apóstoles. Ya están establecidos. Ellos van a ocupar los 24 tronos. Continuando. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa pirámide que nunca se completó. Ese edificio de piedra espiritual. Que la última roca es Cristo. Él es la cabeza. Y de ahí sale el edificio. ¿Quieres ser parte tú? ¿Quieres ser columna del templo de Dios, como lo prometió Él en las iglesias del Apocalipsis? ¿Has leído? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso te pregunto yo a ti, ¿quieres ser tú parte de esas columnas que van a soportar, que van a construir el templo de Cristo y no lo que se enseña hoy en el mundo? Hermanos, no te pierdas la siguiente lección, porque se pone mucho más interesante. Después entramos al capítulo 3, el misterio que Pablo revela, cómo él dio verdades que se mantuvieron encubiertas desde el principio de esta edad mundial. Gracias por escuchar, Dios te bendiga siempre y regresa y acuérdate que Cristo es la palabra viviente.